Buenas tardes, profesor y alumnos. Me llamo Eldia Fernández Iriarte, soy la ayudante del profesor de Historia. Voy a estar en estos tiempos con ustedes para acompañarlos en el horario de la materia de Historia. Mi objetivo es transmitirles mis conocimientos, guiarlos por un buen camino, en el cual debemos tener en cuenta esta frase: en esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande. El tema que abordaremos ahora es sobre las relaciones interétnicas, relaciones fronterizas, rebeliones y fronteras coloniales. El objetivo del tema es que ustedes puedan comprender los diversos elementos constituyentes colonial, rioplatense y andina, su interacción, las diocrónicas y su conexión con otras sociedades. El concepto de fronteras étnicas hace referencia a aquellas regiones que durante la época colonial pusieron en contacto a diferentes culturas en el espacio americano. Es decir, que más allá de la ocupación territorial, el término frontera implica la construcción y reelaboración de pautas culturales y étnicas a través del tiempo. Según el autor Céspedes de Castillo, definió la frontera como un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento entra en contacto con otro u otros de culturas muy diferentes a la de aquel. Frontera es, al mismo tiempo, el proceso de interacción entre esos pueblos y sus respectivas culturas, que en mayor o menor medida quedan influidas unas por otras. La lucha entre las culturas. Generalmente, las movidas no son por el interés europeo de expandirse territorialmente, sino también de ocupar el territorio del otro y explotar sus riquezas. Se trataba entonces de una lucha tanto simbólica como material, en la que entraban en juego elementos étnicos. Las relaciones entre indígenas y españoles dio lugar a tensiones y enfrentamiento entre ellos. Por lo consiguiente, fue el comercio por los intercambios comerciales. Cabe destacar por el control de la miel y el enfrentamiento que se daba era más en el paraje El Hierro. Según los jesuitas, este era un paraje localizado aproximadamente a 6 leguas de la ciudad de Santiago, donde había especialmente abundancia de colmenas y donde una cuadrilla de santiagueños se encontró en competencia por recursos con el grupo de Abispone, lo que dio lugar a un enfrentamiento violento en el que murieron la mayoría de los santiagueños. La frontera de Chaco. Esta zona, su principal producción era la miel, ya que para los indígenas era el pilar para su alimentación, y fueron quienes practicaron con su mayor intensidad en el comercio. Los chiriguanos controlaban el territorio situado entre la actual Santa Cruz de la Sierra y Tarija, y parte del norte del Tucumán desde el siglo XV. Allí detuvieron la expansión incaica primero y a la española después, por lo que adquirieron por su capacidad bélica para continuidad de los asentamientos españoles.
El virrey en el año 1574 publicó una guerra a sangre y fuego contra los chiriguanos, iniciando una campaña que él mismo lideraría. Más allá de la guerra, también existían prácticas comerciales pacíficas entre ambos bandos. Durante la campaña del Chaco dirigida en 1671 por el gobernador de Tucumán, Ángelo de Paredo, entre 1670 y 1674, se trató de convencer a los indígenas tobas de aceptar una paz que aportaría importantes beneficios de diversas índoles. El comercio era uno de los principales argumentos utilizados para avanzar las relaciones pacíficas con los indígenas, y con él se buscaba también su progresiva civilización. La utopía andina y la rebelión calchaquíe del siglo XVII. Bueno, ¿cuál fue la importancia de la formulación de la utopía andina? No estaría solo en que ella constituyó una reserva de esperanza para los vencidos. Su papel decisivo se fundamenta en el que fue la manera como los hombres andinos pudieron finalmente comprender y relacionar el cataclismo que representó la conquista hispana, un fenómeno tan sorprendente que ni siquiera existían en el mundo mental andino las categorías adecuadas para pensarlo. El retorno del Inca en el mundo andino no es una simple añoranza de los tiempos pasados. El Inca y el Tahuantinsuyo, que se reivindican no solo aquellos que realmente existieron históricos, sino lo que la imaginación popular recreó a través de un largo proceso de idealización. Así se convirtió el imperio incaico en una sociedad ideal, donde no existía la explotación ni la opresión, donde todos los hombres vivían libres del hambre y las miserias, por un soberano paternal. Pero lo realmente distintivo de la utopía andina residiría en el hecho de que esta sociedad pasada, idealizada, fue convertida en una propuesta para el futuro. Bueno, en el caso de las rebeliones andinas del siglo XVIII y sus repercusiones en la gobernación del Tucumán. Esto fue desde el fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII surgieron diversos movimientos rebeldes de pequeñas escalas o localizados. Estas rebeliones de los Andes, como la de Tupac Amaru II o la Tupac Caratarí, estas rebeliones resaltan por sus diferentes reivindicaciones de composiciones sociales, característica de liderazgo, ubicación y desarrollo. Si bien fueron numerosos los levantamientos, estos se caracterizaron por su focalización, desorden internos, la desorganización, pugnas y desgastes al no articular sus demandas con las de otras zonas y así avivar las intentonas rebeldes. En la mayoría de los casos, la corona aplastó las rebeliones y ejecutó a sus líderes, incluso antes de que se iniciaran. Es decir, que el componente social fue heterogéneo, por cuanto las principales demandas estaban puestas contra el sistema colonial y sus privilegios. De esta manera, un resurgimiento del Inca se planteaba para estos sectores como un elemento legitimador
del levantamiento e inclusive como aglutinante de demandas diversas. Bueno, esto fue del tema, de estos temas. Espero que haya sido clara, fructífera con el tema. Bueno, si ustedes tienen duda, estoy para explicarle durante este siglo lectivo. Bueno, como colaboradora a la profe. Como nuevamente les vuelvo a decir, no duden en preguntarme a mí, para eso estoy. Eso es por todo por hoy, chicos, y bueno, estaremos nuevamente en la próxima clase continuando con el tema.